Sean todos bienvenidos nuevamente a un tema que llega gracias a la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro. Esto es en secuencia a todas las tardes y pues los temas que han venido siendo son de suma importancia para que cada uno de los que han participado los puedan poner en práctica, no solo dentro de los centros estudiantiles en los que se encuentran, sino que también puedan trasladar la información en los lugares donde ustedes viven. Para nosotros es un gusto siempre participar y tener el apoyo de la Escuela Nacional Central de Agricultura, que nos permite estar conectados en más de 14 centros educativos a nivel nacional, superando los 450 estudiantes conectados en cada una de nuestras charlas. Este día vamos a tener la participación de la ingeniera Estefanía Aguilera con un tema interesante, un tema que actualmente nos acompaña porque está haciendo su proyecto de investigación, el caballero Sebastián Zamora, quien está haciendo las prácticas con nosotros en Gremiagro, y al finalizar esta ponencia, él va a poder participar con, pues, darnos un poco de la información que él ha tenido hasta esta fecha. Sebastián está actualmente estudiando en la Universidad Rafael Andívar, en la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas, y como les decía anteriormente, él está realizando un proyecto de investigación justamente con el tema que nos trae este día, que son camas biológicas, y que sabemos que las camas biológicas son estructuras muy buenas que van a servir para lo que ya nos va a repetir o decir, en este caso la ingeniera Estefanía, degradar todo el agua contaminada o que haya tenido contacto con productos agroquímicos. Damos la bienvenida nuevamente también al ingeniero Cristian Rossi, quien es el que está asesorando esta investigación, este proyecto, con el estudiante Sebastián Zamora y quien estará acompañándonos en el transcurso de esta tarde. Así es que vamos a dar entonces el tiempo para la ingeniera Estefanía para que desarrolle este tema, siempre recordándoles que cualquier consulta que la puedan anotar en la bandeja de preguntas y respuestas o también en el chat general para nosotros darle el seguimiento y que absolutamente nadie se quede con ninguna duda. Son bienvenidos los aportes, son bienvenidas las ideas, porque saben que aquí estamos siempre para poderlos escuchar y nosotros aprender de ustedes. Estefanía, buenas tardes, el tiempo es tuyo, adelante. Gracias, Luis. Muy buenas tardes. Es un gusto estar otra vez aquí compartiendo este espacio con ustedes. Por favor, tómense toda la libertad de poder hacer las preguntas necesarias para que el tema quede completamente claro, porque este tema de camas biológicas probablemente no es tan conocido o si es conocido, pues no se ha explotado como tal y es muy importante que podamos, pues todo el grupo que está aquí, empezar a incursionar en todas estas nuevas tecnologías que sin duda alguna son de mucho aporte para el ambiente. Entonces, como ya les mencionó Luis, el tema que vamos a platicar hoy es sobre camas biológicas y manejo de envases vacíos de plaguicidas y pues hasta el final el estudiante Sebastián Zamora va a tener la oportunidad de compartirles a ustedes su experiencia y pues obviamente también todos los resultados que él ha podido obtener luego de la investigación tan importante que está realizando. Entonces, permítanme, voy a apagar mi cámara. Y bueno, es importante conocer el tema de las camas biológicas, ya que pues estas son una herramienta para mitigar posibles derrames. Ya vamos a hablar de las fuentes puntuales, pero se utilizan para mitigar posibles derrames de las mezclas, ya sea en el llenado de los equipos de aplicación, en el manejo de residuos, tanto dentro como fuera del mismo equipo de aplicación de plaguicidas, y es importante que sepamos que esta idea o este tema de investigación al principio nació en Suecia y hoy es aplicada a varios países. Entonces, si hablamos sobre qué es una cama biológica, en este lado, en esta imagen, ustedes pueden observar ya una cama biológica implementada en campo.
Y para llevar la línea, como lo hemos hecho en todas las capacitaciones que hemos tenido con ustedes hasta la fecha, me gustaría que me dijeran por medio del chat qué es una cama biológica. ¿Qué entendemos por una cama biológica? ¿Conocemos el tema de camas biológicas? Vamos a empezar la participación y si se dan cuenta, cuando participamos el tema se va mucho más rápido. Entonces, apoyemos. Muy bien, ya estamos recibiendo bastantes comentarios. Veamos, dice lugar para tirar los, a ver, se me fue. Lugar para tirar los residuos sobrantes de los productos químicos. Vamos a ver. Es en donde se debe vaciar todo el producto químico. Estructura que se utiliza para recolectar los desechos químicos. N es el espacio donde se vierten los residuos de los productos químicos utilizados. Vamos a ver. Es importante que podamos corregir ciertos conceptos porque les hago una pregunta. ¿Qué pasa si en esta cama biológica, ya vamos a ver todo el tema relacionado, pero a ciencia cierta, si ustedes ven que en la superficie de la cama biológica hay grama y si nosotros optamos por tirar, como me escribieron por acá, tirar el residuo sobrante del producto químico o vaciar el producto químico acá, ¿qué puede pasar con esa grama? A ver, voy a ampliar esta imagen. Si yo, ay, si yo lo que deseo es que en mi cama biológica, pues obviamente haya vida, y si yo la utilizo para tirar o vaciar el sobrante, el contenido del producto, ¿qué va a pasar con esa grama, no? Definitivamente se va a quemar, así como escribe por acá Kevin Andrés. Es cierto. Entonces, entendamos en principio qué es una cama biológica. Denme un segundito. Ahí está. Una cama biológica es una estructura efectiva que se utiliza para retener y degradar de forma microbiológica las aguas de lavado o los excedentes que se obtienen por las aguas de lavado al utilizar los productos agroquímicos. Y cuando hablamos de excedentes, la referencia es a aquella agua o aquel agua que está contaminada, esas gotas que surgen a raíz de la mezcla que se hace durante el llenado del equipo de aplicación cuando se hace la preparación del producto que se va a utilizar para la aplicación, o bien también el resultante al momento de lavar el equipo de protección personal, que es un punto muy importante que probablemente cuando se habló del equipo de protección personal no hablamos de camas biológicas ni de lavado. Entonces, es aquí en donde se debe lavar el equipo de protección personal. Por eso es importante que sepamos diferenciar entre un excedente y un producto formulado, porque nosotros no podemos verter directamente en la cama biológica el producto formulado como tal, y mucho menos el producto concentrado. Entonces, así vamos a considerar la importancia de la cama biológica. ¿Cuál es la importancia de establecer una cama biológica? Si bien es cierto, estas son sencillas, son eficientes, son factibles, también es un sistema de bajo costo porque si vemos la imagen, realmente podemos deducir que no es una inversión fuerte, son materiales que se pueden conseguir de forma rápida y al momento de hacer la cama como tal, es decir, el agujero en el suelo, pues no necesitamos una inversión fuerte.
Algo a mencionar es que también actualmente la agricultura sostenible se está viendo muy beneficiada por las certificaciones. Entonces, estas se pueden establecer, es decir, las camas biológicas se pueden establecer a los cultivos que están buscando una mejora continua para no solo cumplir con el tema de las certificaciones, sino que también tener un respeto con el ambiente y saber desechar o saber actuar de la forma correcta con las aguas contaminadas. Un punto importante es reconocer toda la parte química que hay detrás, y no me voy a meter mucho tal vez a lo químico, pero sí explicar realmente cómo funciona la cama biológica, de dónde viene, cuál fue este estudio que realizó en Suecia María del Pilar Castillo, quien fue em, la persecutora de este tema en los años 80, 90 más o menos. Entonces, lo que estas investigadoras vieron fue una necesidad de encontrar de cómo poder contener los excedentes, el agua contaminada resultante del triple lavado que estaban teniendo y dónde era el lugar correcto para que se pudiera depositar, ¿no? Entonces, de esa cuenta comenzaron a investigar y encontraron que la degradación de los productos agroquímicos podían establecerlos de una forma bastante práctica. Y así es como se creó el tema de las camas biológicas. Si se dan cuenta, si hablamos de los 80s, 90s, es un tema bastante reciente, ¿no? Para que se dé la degradación en las camas biológicas, se debe preparar una mezcla, un sustrato, llamémoslo, que se va a platicar más adelante, pero es un material rico en lignocelulosa, es decir, lignina. Conocemos que la madera tiene lignina en un 15 a un 30%. Esto va a depender, pues obviamente, la procedencia de la madera, ¿no? Entonces, adentro de la cama biológica va a pasar lo siguiente. Lo que se quiere es que se pueda reproducir el hongo de la pudrición blanca, que es el que estamos viendo en estas imágenes. Tal vez se los voy a ampliar un poquito. Y este hongo probablemente ustedes ya lo han visto. Este hongo se puede encontrar en la corteza de algunos árboles en el bosque. Entonces, podemos decir, la mayoría, que sí conocemos ese hongo de la pudrición blanca o, pues, de su nombre científico, Phanalachete chrysosporium. Es el que nos va a ayudar a que ocurra todo el tema de la degradación, siempre con la variabilidad de humedad que va a haber dentro de la cama biológica. Entonces, este hongo que les estoy mostrando acá, cuando se comienza a reproducir, va a liberar o libera más bien fenoloxidasas. Estas son la lignina peroxidasa, la manganeso peroxidasa y la lacasa. Esta es toda la actividad que se da al momento de la degradación y al momento de la reproducción del hongo de la pudrición blanca. Entonces, si vemos el tema ya un poquito más químico, que es la estructura de la lignina, cómo funciona, cuáles serían los componentes, al final se va a obtener o se va a liberar dióxido de carbono. Cuando la lignina haya trabajado en hacer la degradación del agua contaminada, va a liberar entonces
dióxido de carbono. La clave del éxito en la cama biológica realmente está en el hongo de la pudrición blanca que nace y vive en ese sustrato. Su interacción con otros microorganismos van a generar un complejo de enzimas que tienen la capacidad de degradar a los plaguicidas. Y este es el punto importante que debemos considerar, porque entonces no, y lo repito nuevamente, no se puede verter en la cama biológica el producto concentrado per se, porque el alto contenido de materia orgánica va a ayudar o va a provocar que los plaguicidas tengan afinidad o más bien el agua contaminada tenga afinidad por absorberse a la mezcla. Y los microorganismos presentes en la cama biológica van a ayudar a descomponer los residuos de estos plaguicidas, en tanto que ya el sustrato va finalmente a ayudar a estabilizar la mezcla y finalmente cuando regrese al subsuelo el agua, pues va a estar filtrada. Solo como referencia les muestro esta gráfica donde, como mencionaba, María del Pilar Castillo, ella es microbióloga, es o fue, no estoy muy segura hasta el momento, pero formó parte de los estudios de degradación y este es un estudio del isoproturón, sí, que es un herbicida y se demostró que dentro de la cama biológica los agentes que ayudan a descomponer entran en acción y degradan desde 70, que es lo que vemos aquí arriba, hasta llegar prácticamente, tengo un poco lenta el cursor, hasta llegar prácticamente a cero. En la gráfica que les muestro acá, se muestra la actividad de exclusivamente la manganeso peroxidasa y la lignina peroxidasa. Esta actividad de las enzimas se mantiene constante durante todo el ciclo de la degradación y esto hace que se degrade, en este caso, el herbicida que les estaba mencionando, el isoproturón, de una concentración X hasta prácticamente cero. Asimismo, existen muchos estudios al respecto que también, como les mencionábamos, Sebastián Zamora va a hablar del tema según su experiencia. Pero lo importante es conocer que las enzimas que produce el hongo son las que hacen factible esta degradación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí podemos trabajar en la cama biológica? ¿Cuáles son las fuentes puntuales de contaminación? Cuando hablamos de fuentes puntuales de contaminación, van a ser prácticamente todas aquellas que estén totalmente ajenas al sector donde se encuentra la cama la cama biológica. Voy a colocar por acá mi pluma y voy a remarcar estos espacios que están fuera de la cama biológica. En estos puntos no se puede o no se debe hacer ningún tipo de, por ejemplo, preparación de mezcla, ningún llenado de equipo de aplicación, ninguna limpieza de los equipos de aplicación, no se debe hacer en la parte externa de la cama biológica, porque si estamos cuidando porque todos los residuos de estas aguas contaminadas vayan a la cama biológica puntualmente y ahí es donde se degrade, si se hace fuera, se va a contaminar el suelo. En la mejor de los casos. Lo que sí se puede hacer en una cama biológica es tomar en cuenta estos 3 puntos y en toda ocasión realizarlos, ya sea, si se dan cuenta, aquí está establecido la X, yo la puse, pero es para la parte de atrás. Está establecida esta pequeña mesa, podemos llamarle,
en donde el agricultor, dueño de este terreno, quien trabaja aquí, ¿no? Aquí es donde él coloca su mochila, en donde coloca los materiales y sus herramientas para hacer las mezclas, para que al momento de tener alguna salpicadura, algún pequeño derrame, directamente todo vaya a la cama biológica. Entonces, con esto, nada más quiero resaltar que descartamos entonces lo que me mencionaron en un inicio. Las camas biológicas no van a acumular esos plaguicidas, esas fórmulas, esos productos formulados, más bien, tampoco van a acumular los sobrantes, tampoco es para tirar o verter el producto químico como tal, sino simplemente para la preparación de la mezcla, el llenado del equipo de aplicación, la limpieza de los equipos de aplicación. Y aquí agregaría una más, que sería en este mismo lugar, en la cama biológica, puedo realizar el triple lavado. Y ojo, digo realizar el triple lavado. No estoy diciendo que el agua del triple lavado va en la cama biológica. Eso ya lo vamos a ir viendo. Por otro lado, tenemos los nombres de la cama biológica, como lo podemos encontrar en las distintas referencias que ustedes quieran buscar, en los distintos estudios, en la web, donde ustedes quieran buscar el tema de las camas biológicas, lo van a encontrar con estos diferentes nombres: camas biológicas, biodep, biofiltro, biolecho, biovac en inglés, biofilters en inglés. Lo podemos encontrar de cualquier forma en estos nombres, pero al final de cuentas el concepto es el mismo y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque probablemente a veces existe más información en inglés, pero siempre tenemos que considerar que el concepto va a ser el mismo, por ejemplo. O bien, podemos recibir otra capacitación con otras personas o podemos escuchar el tema en otro lado como Biodep, por ejemplo, y tal vez no nos suena, pero ya haciendo este resumen, definitivamente podemos recordar que es lo mismo. Ahora bien, continuando con el tema, aquí se les muestra una cama biológica de tipo abierta y se va a ver paso a paso para que podamos pues ir entendiendo su función. Primero se debe establecer un lugar adecuado. Voy a correr por acá la diapositiva. Debemos establecer un lugar adecuado y hacer pues un hoyo o un agujero en la tierra de 60 centímetros de profundidad. Voy a dibujarlo por acá. Entonces, paso número 1 es seleccionar en dónde se debe establecer el lugar adecuado. ¿Cuál sería un lugar adecuado? Bueno, primero que esté lejos de los ríos, de lagos, de fuentes de agua. Segundo, que esté en un lugar alto para que al momento de alguna lluvia fuerte, pues que no se vaya a inundar, ¿no? Y segundo, lo que les estaba mencionando es establecer la profundidad, empezar a hacer el hoyo en la tierra. Tendría que ser entonces de 60 centímetros de profundidad, en donde estas medidas se toman para un agricultor promedio y se va a medir 1,20 de ancho y 1,20 de largo. Esas serían las medidas: 60 de profundidad, 1,20 y 1,20. Y ojo, esto es exclusivamente para un agricultor promedio. Nosotros en Gremiagro sí tenemos los cálculos de cómo hacer ya una cama biológica, cómo establecer las medidas para una cama biológica, no solo para un agricultor, sino que para una finca o para un grupo de cuadrilleros, pero hoy decidí saltarme esa parte por cuestiones de tiempo y darle el espacio a Sebastián, pero si tienen alguna duda o les interesa conocer los cálculos, con muchísimo gusto se los hacemos llegar. Entonces,
recordando, me estaba mencionando las medidas, serían 60, 1,20 y 1,20. Ahora, ¿cómo empiezo a trabajar con mi cama biológica? Si se dan cuenta, aquí podemos observar una pequeña línea gruesa. Esta línea gruesa puede entenderse de dos maneras. Según las investigaciones, hoy en día estamos descubriendo, se está estudiando el hecho de poderle colocar a la cama biológica una capa que sea impermeable antes de procurar hacer el llenado. Toda esta información es bueno primero examinarla, analizarla y pues ya después ponerla a prueba en campo, porque cada quien tiene diferente cultivo y cada suelo se comporta de forma diferente por sus propiedades, ¿no? Entonces, se puede colocar para no hacerlo difícil, un nylon en las paredes de la cama biológica o también no se puede colocar. Cualquiera de las dos opciones es válida. Pero para comenzar a llenar la cama biológica es primordial empezar con el llenado de 5 centímetros, 5 o 10 centímetros de arcilla, que es este suelo que debido a sus características y la presencia de poder compactarse, que es menos permeable, va a ayudar a tener una mayor capacidad de almacenar agua, lo que al final de cuentas va a ayudar a retener de cierta manera el agua contaminada que se va a verter en la cama biológica y va a funcionar como un filtro final. Es decir, que entonces la arcilla va a permitir que se retarde esta penetración del líquido de la cama biológica al subsuelo. Del mismo modo, el resto del espacio, ¿cómo lo vamos a rellenar? Hacemos una mezcla de sustrato que va a ser 50% rastrojo de maíz, 25% brosa y 25% suelo. Entonces, decido hacer la cama biológica y el siguiente paso es, al obtener el rastrojo de maíz, picar en trozos más o menos de 1 pulgada y recurrir a mezclarlo con la brosa y el suelo. El suelo lo puedo obtener también, obviamente, del mismo hoyo que yo hice. Al tener ya el sustrato hecho y bien mezclado, se procede a llenar la cama biológica. Como les mencioné, en la cama biológica existen estos dos puntos. Ponerle la capa impermeable, que sería el, el nylon o el plástico que se quiera colocar para las paredes o bien no colocarle el plástico. Esto siempre va a depender del tipo de suelo, es decir, se requiere de un análisis previo. Si bien es cierto, lo que cabe mencionar es que a los 20 centímetros de nuestra cama biológica, que sería más o menos por acá, ya va filtrada, ya va degradado en un 50% el agua contaminada. Es decir, cuando ya pasa a la última capa, que sería la capa de la arcilla, probablemente podemos decir que está siendo filtrada el agua en un 97% mínimo. Estos estudios y estas curvas de degradación, de cómo se comporta el degradado del agua contaminada o el excedente del agua contaminada, esto lo mencioné hace un rato en esa gráfica que les mostraba. Entonces, si hablamos del sustrato, aquí ya se los explico en esta diapositiva de mejor forma, creo que me adelanté un poco, pero es importante recordar que el sustrato que contiene rastrojo de maíz, ¿por qué es rastrojo de maíz?
se ha demostrado que podemos encontrar o se puede encontrar la lignina en el porcentaje necesario para que se forme finalmente el hongo de la pudrición blanca. Entonces, esta es una muy buena alternativa para reutilizar todo el rastrojo de una cosecha pues anterior si se tiene la posibilidad, o si no, pues es el rastrojo de maíz, es fácil conseguirlo en ocasiones, puesto que algunos agricultores no lo incorporan al suelo, no lo utilizan como un cobertor, por ejemplo, sino que o a veces tampoco lo utilizan como para alimento del ganado, entonces se desperdicia. En estos casos es donde se puede aprovechar el rastrojo de maíz. En el caso del sustrato mencionaba que tiene que estar muy bien mezclado, es decir, que debe ser homogéneo. Y con el rastrojo de maíz, pues recordarse que deben picarlo en aproximadamente 1 pulgada para que la descomposición del rastrojo pueda ser mucho más rápida y de forma eficaz. Entonces, ya preparando el porcentaje, el sustrato con los porcentajes mencionados, ya se pueden proceder a rellenar la cama biológica. Cuando se utilicen materiales que no son probados, deben estudiarse y ciertamente monitorear la capacidad que tengan los materiales de retención, de degradación en el tema de los agroquímicos, con la ayuda siempre de algún centro de investigación o alguna universidad o algún asesor. Algunos otros materiales que se han utilizado en ciertas investigaciones pueden ser paja de trigo, cascarilla de arroz, de avena, el tema del rastrojo de maíz, ay, no es el rastrojo de la caña, se me fue el nombre, pero también se ha utilizado. Creo que este tema ya lo ha investigado Sebastián, entonces por ahí él les va a recordar cuál era el nombre específico. Luego, hablando de la grama, cuando yo ya tengo todo el material de relleno, se procede a sembrar grama. Y la grama me va a servir como un regulador de la humedad. Entonces, si ustedes recuerdan la imagen que vimos al inicio, en donde estaba quemada prácticamente la grama, pueden ser por dos factores. En principio, porque hubo un derrame de pesticidas, porque hubo una persona que vertió directamente un producto formulado o porque no había suficiente humedad en la cama biológica. Entonces, la grama me va a funcionar como me va a decir realmente qué es lo que está sucediendo dentro de mi cama biológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que la grama me va a indicar a mí si se está suficientemente húmedo adentro y Y si se está suficientemente húmedo, sé que hay vida, pero si hay resequedad, pues el hongo de la pudrición blanca no se va a reproducir o bien se va a morir. Y de esta forma, pues yo ya sé que la cama no funcionó. Además, esto indica que, por ejemplo, cuando se tiene en responsabilidad a un grupo de personas o a una persona, se le da las instrucciones y a la vuelta que uno da, pues las personas dicen, bueno, no importa, yo voy a utilizar la cama como sea y me sobró un poco de producto, entonces para que no me digan nada, lo vierto directamente en la cama biológica. Ahí es cuando nosotros en un rol de supervisión podemos observar qué fue lo que sucedió en la cama biológica y si realmente las prácticas que se están aconsejando se están trabajando a totalidad o no. Siempre si tienen alguna duda, por favor, váyanla colocando en las camas biológicas si algo no está claro, si algo está confuso, para que al final lo vayamos resolviendo. Ahora, un punto importante que no había mencionado es el tema del techo. Para proteger la cama biológica de las lluvias y de cualquier inundación,
es importante colocarle un techo para que pues ésta esté protegida, ¿no? Se procede entonces a colocar un techo de forma sencilla. Aquí en la imagen, en este dibujo, es una lámina, pero bien en la imagen principal, en el inicio de la capacitación, si se dieron cuenta, era un tubo de PVC con un nylon, algo sencillo. No es necesario hacer una inversión fuerte, sino que es importante utilizar los recursos que se tienen a la mano. Lo que sí es importante es colocarle ese techo para proteger la cama biológica y de esta forma prevenir alguna escorrentía y que también, por ejemplo, estos blocks se colocan para prevenir que alguien vaya caminando y sin querer pise dentro de la cama biológica, se pare en la estructura y pues pueda arruinarlo. Puntos importantes que se deben tomar en cuenta es que la tenemos que ubicar en la parte más alta del terreno y sobre todo no estar cerca de fuentes de agua, desagües, ríos o algún canal de riego, alguna toma. Tiene que estar más o menos a una distancia de 15 metros aproximadamente. Además de esto, la cama biológica, para que pueda funcionar correctamente, hay que dejarla descansar o reposar por lo menos un mes después de haberle integrado todo el sustrato, todo el material. Es decir, la arcilla que se colocó acá, el rastrojo de maíz con la brosa y el suelo. Después de ese mes, yo ya la puedo utilizar. Las camas biológicas abiertas son las que normalmente se recomiendan y es en donde finalmente podemos resumir que va a ayudar para ser un lugar específico en donde se concentren los derrames que se tengan al momento de hacer la mezcla y obviamente en cantidades de las medidas que yo les mencioné de un agricultor. Cuando se tiene un grupo más grande, pues mencionaba que son otras medidas. Ahora, en un tema aparte, existe una cama biológica de tipo cerrada. Esta cama, pueden ver la diferencia del tipo abierta. Este tipo es la que se hace cuando los mantos freáticos son muy superficiales, es decir, por ejemplo, en la costa sur de nuestro país, para evitar que la cama biológica se pueda llenar de agua, porque es necesario que podamos tener completamente sellada la estructura. Y esto también incluye todas sus paredes, ¿no? Si decidimos abrir un hoyo en la costa sur, por ejemplo, ¿a cuánto más o menos creen que está el agua? Dependiendo y si es invierno, pues esto sube, pero normalmente puede estar 10, en algunas ocasiones 3 metros inclusive. Entonces, es necesario colocarle una capa completamente sellada, algo impermeable, para que no se inunde nuestra cama biológica. Por eso, aquí está la cama, perdón, la capa impermeable. Se encuentra en con esta línea más o menos doradita. Finalmente, es importante mencionar que la cama biológica cerrada tiene la misma biomezcla, el mismo sustrato que la cama biológica abierta. No cambia ese sustrato. Lo que tiene un poco de diferencia es que la cama biológica de tipo cerrada lleva una capa abajo que puede ser de grava, de macadán, en donde esto se coloca al momento de la fabricación previo a colocarle o a hacer el rellenado del sustrato. Como necesitamos que todos los fluidos que están en la cama biológica se puedan extraer o puedan salir, se le coloca un drenaje que está conectado a un pozo de recolección, el cual nosotros podemos utilizar como un sistema de medida para conocer el grado también pues de pureza del agua que se está sacando de la cama biológica. Y esta misma agua que se obtiene se puede
utilizar para regar la cama biológica y así mantener la grama en un punto ideal de humedad. Puntos importantes o aspectos importantes al momento de fabricar o hacer una cama biológica. El sustrato de la cama biológica se hunde aproximadamente 10 centímetros al año. Esto sucede por la degradación que se da dentro de la cama biológica. Tiende a hundirse esos 10 centímetros aproximadamente al año. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que remover año con año la capa, la capa de grama que está en la parte superficial de la cama biológica, el tepe, y se procede a rellenar con el sustrato faltante hasta llegar al nivel necesario para volver a colocar nuevamente la grama. Y luego de hacer esta práctica es necesario dejarla descansar otra vez, igual que la primera vez que se fabricó la cama biológica, un mes, no un año. Dejarla de reposar año con año, luego de rellenar con ese pequeño sustrato que son 10 centímetros, se deja descansar un mes. Se recomienda remover la capa de grama y finalmente cuando hacemos los cálculos que se hunde 10 centímetros al año y entendemos que la cama biológica tenía 60 centímetros de profundidad, en donde más o menos 10 centímetros eran de arcilla, al cabo de cuánto tiempo creen que hay que volver a hacer todo el tema del rellenado de la cama biológica con nuevo sustrato, con nueva arcilla. Se hace al cabo de 5 años. Lo que sí es importante es que se sugiere que el porcentaje de humedad de la grama, en este caso de la cama biológica en general, sea de un 60 a un 90%. El contenido de humedad es importante por dos cosas. Un porcentaje mayor a 90% de humedad representa una situación donde está sobresaturada, un riesgo de transporte muy rápido, una poca retención. Ahora, debajo del 60% es un porcentaje insuficiente y va a limitar la actividad de los microorganismos o del hongo de la pudrición blanca que estaba mencionando. Entonces, la grama es el mejor indicador y debe mantenerse todo el tiempo verde. Siempre en los aspectos importantes, dependiendo el tiempo que estoy utilizando, no se puede optar por depositar más agua de la que se calculó, o si soy un agricultor promedio y estoy haciendo una cama biológica, únicamente con las medidas que les di hace un momento, no se puede optar porque alguien más pueda venir y utilizar la cama biológica. ¿Por qué? Porque va a llevar más agua de lo que puede resistir y esto pues puede inundar la cama biológica y echarse a perder. El tiempo de vida de la cama biológica ya les había mencionado que son 5 años. ¿Y qué hago después de esos 5 años? Entonces, se toma el tiempo de retirar absolutamente todo lo que hay en la cama biológica dentro de la cama biológica, se coloca un plástico a la par, se coloca el sustrato en ese plástico, se tapa completamente como si fuera un silo, se deja reposar durante 8 meses y luego de esos 8 meses ya no existirán con certeza residuos y el sustrato se puede utilizar incorporándolo al suelo sin ningún problema. Si vemos unos ejemplos bastante rápido de lo que hemos estado platicando, lo que está en esta imagen de la izquierda es una mesa biológica.
Si se dan cuenta, prácticamente tiene el mismo concepto que la cama biológica, la única diferencia es que es en un tonel. Se utiliza el mismo sustrato, se utiliza la misma capa de arcilla, se crea el hongo de la pudrición blanca, pero como es un tonel, hay que colocarle aquí abajo, ya sea se le aperturan unos hoyos al tonel para enterrarlo un poco en el suelo, o bien se le coloca una tipo válvula para drenar toda el agua de la mesa biológica en este caso y que no se inunde, ¿verdad? Pero el punto es el mismo, el concepto es el mismo y esto es una variación al tema de la cama biológica con el fin de implementar, que se pueda implementar en diferentes terrenos si no hay suficiente espacio, si el espacio no es propio, por ejemplo. Lo que vemos aquí en pantalla, que son otros ejemplos, esto es para esto es en un ingenio y funciona para lavar los aguilones, ya sea de un tractor o de un helicóptero. Aquí no se observa completamente, pero esta plancha que está acá tiene una pendiente que al final por acá hay un tubo que va conectado a esta cama biológica y toda esa agua va directo a la cama biológica y pues ahí se da la degradación. De este lado también se colocan estas carrileras para cuando pase el tractor, se lave completamente o se rellene el tanque y pues es el momento de donde se puede prevenir cualquier contaminación fuera de la cama biológica. En esta imagen es otra forma que se puede establecer una cama biológica ya un poco más grande. Si se dan cuenta, no se necesita hacer una cama biológica enorme por cualquier implemento que se tenga, sino se toma nada más la medida del implemento y de ese tamaño va a ser el ancho de la cama biológica. Más bien, no es un rectángulo, no es un cuadrado. Si se dan cuenta, es un espacio pequeño en donde solo únicamente cabe el implemento del tractor que se está utilizando. Según el tamaño de la cama biológica va a ser según el transporte de aplicación. Entonces, si se está utilizando un tractor con sus dos aguilones extendidos en donde esta plataforma tiene una pendiente que va dirigida a este lugar, aquí llega a un tanque recolector, que es este que está acá. Lo que se hace es que en el tanque recolector se reciben todos los líquidos que se hayan captado al momento de hacer el lavado del equipo y en donde se encuentra el tanque de recolección se traslada directamente a esta galera que está aquí. Aquí hay un sistema de purificación con el mismo sustrato, es decir, una forma diferente de la cama biológica. Esto, lo que hay adentro son cubitanques, se los voy a mostrar en esta imagen de acá. Son estos tanques en donde adentro tienen el mismo sustrato que les mencioné de la cama biológica, pero estaban divididos de 4 en 4. Entonces, aquí hay 4 y aquí hay otros 4 para hacer 8. Esos están distribuidos y de esa forma se hace en esta cama biológica, que es una cama biológica indirecta, se hace o se trabaja la degradación. Bueno, voy a mostrarles un video que es un resumen del tema que he estado explicando, pero con dibujos y con formas es bastante animado el video y se puede comprender de una mejor forma y se puede resumir. Voy a proceder a colocarlo. Vamos a ver. Listo.
Al momento de preparar la mezcla de productos fitosanitarios, cargar la pulverizadora o lavar estas máquinas, pueden producirse derrames que debemos evitar para cuidar el medio ambiente. Las camas biológicas o biobeds reducen estos riesgos con un sistema de biopurificación que permite la degradación biológica de los agroquímicos. Las camas biológicas deben construirse elevadas del terreno sobre un pozo de 60 centímetros de profundidad y con un ancho mayor a la medida de la pulverizadora en 1 metro de cada lado. El pozo se rellena con una biomezcla compuesta de 50% de material vegetal de alto contenido de lignina, 25% de suelo y 25% de compost o turba para favorecer el crecimiento de microorganismos que degradan los fitosanitarios sin dañar el ambiente. Todas las biobeds cuentan con una rampa de carga que soporte el peso de la máquina y debe estar cubierta de grama o pasto para regular la humedad y filtrar los remanentes de productos fitosanitarios. También es importante que estén cubiertas para que la lluvia no modifique el nivel de humedad necesario y la biomezcla haga una degradación eficiente. Existen camas biológicas abiertas y cerradas. Las abiertas cuentan con un sistema de impermeabilización en paredes y fondo del pozo, junto a un sistema de colección y recirculación de los líquidos conectado por tuberías a un tanque. Este tipo de camas se usan a gran escala y son las únicas que permiten el lavado de la pulverizadora. Las biobeds cerradas también se rellenan con la misma mezcla y tienen un sistema de impermeabilización que contiene los líquidos hasta ser degradados o evaporados, porque no cuentan con tuberías hacia el exterior. Este tipo de camas solo permite tratar volúmenes moderados, como por ejemplo derrames desde la pulverizadora, de un bidón o de aguas del lavado de equipos de protección personal. Para el uso de mochilas pulverizadoras, se recomienda utilizar las mesas biológicas, que se construyen dentro de un barril plástico de 200 litros con la misma biomezcla. El productor agropecuario debe contar con un lugar en su campo de carga de productos fitosanitarios que esté preparado para la contención de posibles derrames de excedentes de mezcla o de lavado. Las camas biológicas son fundamentales para el cuidado del agua y contaminación del suelo en caso de derrames de agroquímicos. Defendamos las buenas prácticas agrícolas. Bueno, este video es bastante interesante, puesto que la forma dinámica que presenta todo el tema de las camas biológicas es un poco más fácil de comprender todos los tecnicismos y todos los conceptos que hemos hablado durante esta hora casi. Con el tema de camas biológicas nos vamos a quedar hasta ahí. Ya les comenté, si existe alguna duda conforme a cómo puedo yo hacer una cama biológica más grande, no solo para un agricultor, con gusto lo podemos trabajar, con gusto lo podemos ver de forma individual, porque las medidas que mencioné, vuelvo y repito, solo son para un agricultor promedio. Bueno, entonces en el tema del manejo y disposición final de envases vacíos, como mencionaba al principio, el triple lavado, y esto lo voy a recordar antes que se me vaya a olvidar, cuando yo realizo el triple lavado, el agua no va dirigida o no va vertida a la cama biológica. El agua del triple lavado se coloca en el tanque de mezcla y se termina de hacer la aplicación. Ahora bien, el triple lavado sí lo puedo hacer en la cama biológica, pero el agua no va ahí. ¿Cuál es la importancia de darle un manejo adecuado al plástico de los envases vacíos, no solo al plástico, a estas bolsas, a todo este material que es producto de haber utilizado un agroquímico o de trabajar realmente en general en la agricultura? Y si vemos estas imágenes en donde las personas han decidido quemar o enterrar los envases vacíos, generando gases tóxicos al entorno, al ambiente, esto definitivamente no es un plus, no ayuda a la sociedad, al ambiente del país o de la comunidad o donde ustedes estén.
Si yo dejo olvidado, si se deja en el terreno los envases vacíos de plaguicidas porque, ay, bueno, ahí los vengo a recoger luego o porque ahí los dejé y al final de la cosecha yo los recojo, pero viene alguna lluvia antes y se lleva todos estos envases y ¿a dónde van a dar? En este caso, a una fuente de agua. O bien, el envase puede pasar años de años tirado por ahí en diferentes caminos, en el terreno y el envase plástico no se va a degradar. Finalmente, y un tema muy preocupante, es la reutilización de los envases vacíos para conservar agua o para trasladar agua o para trasladar alimentos. Si se dan cuenta aquí, tenemos dos nenas que probablemente ellas van a consumir esta agua porque es lo que hay en su casa o se van a bañar con esa agua también. Pero ¿qué pasa? No importa las veces que se utilice cloro, por ejemplo, o se ponga a hervir el envase vacío, siempre va a quedar adherida alguna cantidad de agroquímico y además existe una prohibición, una norma COANOR que prohíbe la reutilización de los envases vacíos de plaguicidas como para trasladar bebidas o alimentos. Si bien es cierto, los envases son mucho más duraderos, por decirlos así, son más duros que un topper que se pueda quebrar, no es un envase seguro para trasladar bebidas. Por esta razón, en 1998 se creó un programa, que es el programa de Campo Limpio, en donde se decidió empezar a trabajar para retirar los envases de los productos de los insumos agrícolas con el fin de una protección de cultivos para tomar en cuenta el tema de la limpieza del ambiente. El programa de Campo Limpio es un programa que es impulsado por CropLife de Latinoamérica. Es una solución ambiental para el tema este tipo de desechos y está presente en 18 países de América Latina. En enero del 2020, Gremiagro firmó un acuerdo con Agriquima en donde, pues gracias a este acuerdo, nosotros podemos venir hoy con ustedes y compartirles esta información tan importante. Ahora sí, ¿cómo podemos nosotros ser parte del programa de Campo Limpio? ¿Qué es lo que requiere el programa de Campo Limpio? En principio, en las etiquetas, en los panfletos, en algunas hojas de seguridad está este triángulo, que es el triángulo de la economía, la seguridad y el ambiente. Es el triángulo del triple lavado. Es decir, ya me lo está recomendando la casa comercial. ¿Cómo lo hago? Si bien es cierto, técnica de triple lavado no se escucha difícil, no hay ningún problema en decir, bueno, lo lavo 3 veces y ya. No, existe un procedimiento específico y este consta de cualquier envase que yo tenga vacío, lo voy a rellenar más o menos a un cuarto del volumen del envase, un cuarto de su capacidad. Cierro el envase y lo agito por 30 segundos con la boquilla hacia arriba, es decir, esta imagen que tenemos acá. El segundo paso, o el tercero más bien, sería verter esa agua, ese un cuarto de volumen, en el tanque de mezcla. ¿Por qué no se recomienda verter directamente el agua en la bomba de mochila? Porque por la mezcla de agroquímicos que se realiza puede generarse alguna precipitación, alguna reacción y se puede generar algún taponamiento en las mangueras o en la boquilla de la bomba. Entonces es mejor primero que se solubilice bien la mezcla en el tanque y pues ya luego lo pasamos a la bomba de mochila. Paso
siguiente es volver a rellenar con 1/4 de su capacidad de agua limpia el envase y ahora voy a agitar durante 30 segundos con la boquilla hacia un lado el envase vacío. Agito los 30 segundos y vuelvo a verter en el tanque de mezcla. Paso número 3, vuelvo a rellenar a 1/4 de su capacidad, pero ahora la boquilla, lo voy a agitar con la boquilla para abajo, hacia abajo, durante 30 segundos. Y no es una agitación leve, no es una agitación suave, sino que realmente estamos tratando de lavar lo mejor que podamos lo que hay dentro del envase, ¿no? Entonces, luego de haberlo agitado por tercera vez con la boquilla hacia abajo, vierto en el tanque de mezcla el contenido. Luego de haber hecho estos 3 pasos, me dedico a perforar completamente el envase. Si se dan cuenta, este envase tiene perforación tanto en la parte de abajo como en la parte del centro y la parte de arriba. Y repito y hago énfasis, es completamente, no solo es venir a agarrar un cuchillo o una tijera y partir el envase por la mitad, no. Y esto es peor aún, porque cuando llega el envase a los minicentros de acopio, las personas que manipulan, aunque tienen guantes y demás, se han llegado a cortar. Entonces, no se recomienda cortar por la mitad el envase vacío, sino que perforar, ya sea con alguna lima donde se le hizo una punta, con algún desarmador que ya no sirva, con con alguna broca que no se utilice, con algún clavo, no sé, cualquier material que tenga filo y que pueda cortar, pero que no lo utilice yo en mi casa, dígase, o en el campo, dígase machete, cuchillo, navaja, cualquier, o tijera inclusive. Cualquiera de estas herramientas no se utilizan para perforar los envases vacíos para evitar cualquier accidente. Entonces, al momento yo ya de tener el envase vacío limpio completamente con el triple lavado, se requiere ir a un minicentro de acopio o a un centro de acopio primario. ¿Qué es lo que sucede? En el centro de acopio, después de 3 meses, en este minicentro de acopio, que después de 3 meses llegan el servicio de recolección. Es un camioncito. El camioncito recorre, hace su ruta, obtiene todo el material, todos los envases vacíos y que también es de mencionar que en estos minicentros de acopio también se pueden colocar las partes de plástico del equipo de protección personal, también se pueden colocar bombas de mochila que ya no sirvan, también se puede colocar cualquier plástico que se utilice en la agricultura, obviamente antes hay que realizarle el lavado, los costales, las bolsas de aluminio que contienen los polvos de los insumos agrícolas también se pueden colocar en este mini centro de acopio. Cuando pasa el camión recolector y los lleva al centro de acopio, ahí se hace una clasificación por colores. Ya cuando se hace la clasificación por colores, se procede a fabricar estas bancas de madera plástica, estas basureros con estas bancas que están por acá y estas tarimas, o finalmente se preparan unos perfiles y los perfiles al final ayudan a volver a construir minicentros de acopio. Si se parten por la mitad de este material están construidos los centros de acopio. Esto es un tema importante que me lo salté, que es también en el tema de los postes. De esta forma, todo el material del plástico vuelve a tener una vida, pero ya no como, no está como basura en algún terreno, no está en alguna fuente de agua, y esto es bastante importante. Porque en el triple lavado, en el triángulo del triple lavado, vemos que dice que es económico, que es seguro y que el tema del ambiente.
En principio es económico ya que se aprovecha el 100% del contenido. Es como el mismo tema cuando nosotros nos acabamos el jabón de ropa, el detergente y echamos agua al envase para sacarle la última espuma, o cuando nos acabamos el champú, la mayoría de las mujeres, y estamos bañándonos, rellenamos un poco el bote de champú y nos lo echamos en la cabeza porque ya no teníamos. Eso es aprovechar el 100% del producto. Es seguro porque estos envases ya lavados se pueden manipular, se pueden almacenar, se pueden ir a dejar a un mini centro de acopio sin riesgo de salud de la persona que vaya a tener contacto con el envase. Pero tampoco quiere decir que se puedan estar utilizando los envases, llevándolos de un lado a otro sin ningún problema. Por ejemplo, los menores de edad, los niños que tal vez ven un mini centro de acopio y ven un bote y ellos quieren jugar. No, es específicamente para el tema del traslado o al almacenamiento mientras lo llevamos a el centro de acopio específico que me quede cerca. Y ahora en el tema del ambiente, pues ya lavados, estos envases vacíos van a reducir o van a minimizar de igual forma estos factores de riesgo para el ambiente. Si ustedes se preguntan en dónde están los centros de acopio, en principio la ENCA central tiene centros de acopio ya instalados, pero mini centros de acopio, pero hay centros de acopio mayores que serían 4 o 5 que están ubicados. El primero en los aposentos Chimaltenango, el segundo en Teculután, Zacapa, el tercero en Mazahua, Escuintla, que cubre toda la zona de la costa sur. Hay otro en la Libertad Petén que cubre toda la parte norte, y uno más nuevo que se creó en los terrenos del ICTA en Quetzaltenango. Existe un centro de acopio primario que apoya a los productores de banano y plátano, y adicional están estos 594 minicentros de acopio que están alrededor de todo el país. Y si bien es cierto, este número tiene que seguir creciendo para que todas las comunidades y todas las personas tengan acceso, las personas que utilizan los insumos agrícolas, ¿no? Tengan acceso a un minicentro de acopio para dejar ahí esos envases vacíos. El año pasado, Campo Limpio recolectó 561.5 toneladas métricas de envases vacíos de agroquímicos, lo que representa el 81% de los envases vendidos. Es decir, que del 100% del plástico que se vendió, el 81% regresó por el programa de Campo Limpio. Y bueno, con este programa es de mencionar que Guatemala es el país número 1 a nivel Centroamérica en la implementación de este programa tan positivo como lo es Campo Limpio. Y ahora sí, la información que yo tenía por compartirles, yo me quedo acá, pero le cedo el espacio a Sebastián Zamora, quien les habíamos comentado, tiene bajo su mando esta investigación tan importante en el tema de las camas biológicas. Entonces, ¿quién mejor que él que les cuente su experiencia y cómo lo ha trabajado? Adelante, Sebastián. Buenas tardes, gracias a Gremiagro y a ustedes por darme el tiempo y la oportunidad de presentar mi investigación. Como bien mencionó Estefanía, yo estoy evaluando el tema de las camas biológicas. Como título en mi anteproyecto yo utilicé la evaluación de fuentes lignocelulósicas para la preparación de sustratos en camas biológicas. Em, como pueden observar, utilicé lo que son mesas biológicas, que al final tiene el mismo propósito, que es la degradación de plaguicidas, solo que estas están diseñadas como una estructura que se puede utilizar en lugares con menor espacio o con un menor uso de plaguicidas, ¿verdad? Como objetivo general o principal,
tengo que evaluar los sustratos de cascarilla de arroz, bagazo de caña y raquis de palma africana. Para llegar a mi objetivo, seguí los siguientes pasos, que fue la revisión de literatura científica, que en este punto quería hacer el énfasis al poco material que existe, no solo a nivel mundial, sino que más en específico en Guatemala. Hay muy poco material sobre las camas biológicas y por eso la importancia de hacer las investigaciones, que estos contribuyen con nuevo conocimiento y material en estas áreas. Como segundo paso, hice el análisis de características fisioquímicas de sustratos. Entre ellas está el análisis de conductividad eléctrica, pH, densidad aparente y granulometría. Estos análisis se realizaron previamente a aplicar el simulado de triple lavado en las mesas biológicas. Esto para determinar que los sustratos seleccionados fueran adecuados para favorecer una degradación eficiente. Seguido de eso, se implementó un sistema de monitoreo con temperatura y humedad. Esto para determinar si existe algún tipo de correlación entre los parámetros y la eficiencia de los sustratos. Como último paso, se hicieron unos análisis de resultados del laboratorio. Para esto se hará un análisis de pruebas de colorimetría y así poder observar cuál sustrato tuvo la mejor eficiencia para degradar el plaguicida. Esto se va a medir por el nivel de concentración que exista del plaguicida a la hora de salir de la mesa biológica. Como importancia de esta investigación, es el promover las buenas prácticas agrícolas. Como bien lo había mencionado la ingeniera Estefanía, las camas biológicas entran ahora en el tema de buenas prácticas agrícolas. A la hora de querer optar a una certificación, es necesario tener una cama biológica. También tenemos evaluar sustratos de gran disponibilidad en Guatemala. Como bien sabemos, el cultivo de caña y de palma de aceite es hay en gran disponibilidad en Guatemala y a veces estos sustratos que no se aprovechan pueden ser de gran disponibilidad para las camas biológicas. Por eso se seleccionaron estos tres sustratos, que como bien decía, era la cascarilla de arroz, bagazo de caña y el raquis de palma africana. Como pueden observar, se utilizaron toneles de plástico de 45 galones. Estos están equipados con tres válvulas, con tres tapones de PVC. Estos tres tapones se implementaron para poder extraer muestras del sustrato y para hacer mediciones dentro de la mesa biológica. También se equiparon con una llave de bola, esto para poder sacar la prueba del agua y así poder hacerle los análisis correspondientes. La biomezcla, se utilizó un 50% de material lignocelulósico, que como bien repito, es cascarilla de arroz, bagazo de caña y raquis de palma africana. Por el tema de estadística, se utilizó una réplica de 3 mesas biológicas para tener una mejor estadística y esta fuera más fiable a la hora de obtener los resultados. Se utilizó materia orgánica el 17%. En este caso se utilizó Sebastián, no sé si estás ahí todavía. Creo que se le fue la señal, Estefanía. Bueno, si crees, Estefanía, en lo que regresa Sebastián, podemos dar paso a las
preguntas que pudieron haber ingresado en el momento de tu ponencia? Perdón, me quedé sin sonido. Ahí está, listo. No sé si Adelante, me Sebastián. puede decir, Luis, dónde me quedé. Iniciando esta diapositiva. Ah, sí, perdón. Como Ujú. podemos observar, se hicieron 9 mesas biológicas con una réplica de 3 de cada material, de cada sustrato utilizado. Como bien dije, de cascarilla de arroz, bagazo de caña y palma africana, que se utilizó el raquis de palma. Las mesas biológicas están equipadas con toneles de plástico de 45 galones, equipados por tapones PVC. Estos se hicieron 3 agujeros en cada mesa biológica para poder extraer para poder extraer el sustrato y hacer los análisis correspondientes. También dentro de la mesa biológica se pueden hacer los análisis. También podemos observar que se le colocó llaves de bola en cada mesa, esto para poder extraer al final el líquido del que se utilizó de la mezcla para poder determinar el análisis de concentración que quedó en cada mesa biológica. Como bien pueden ver, se hizo una réplica de 3 mesas biológicas por sustrato, esto para tener una mejor estadística y, y que sea más preciso el resultado. Como biomezcla se utilizó sustrato lignocelulósico, se utilizó un 50% de cascarilla de arroz, bagazo de caña y raquis de palma. También se utilizó el 17% de materia orgánica, que en este caso fue hojarasca, hojas secas, ¿verdad? Y el 33% fue de suelo de finca. También se utilizó 10 centímetros de tierra negra, como bien decía la ingeniera Estefanía, para sembrar la grama, ya que sabemos que es de gran importancia en las mesas biológicas como indicador de humedad o indicador de que hubo un derrame. Y como bien dijo la ingeniera, se tiene que estar siempre verde, ¿verdad? Y por último se utilizó 30 centímetros de piedrín. Esto se utilizó en la última capa de la mesa biológica. Esto para que pudiera contener el sustrato y tuviera un mejor drenaje a la hora de sacar las muestras. Este sería mi investigación y les animo también a ustedes a poder realizar investigaciones, ya que contribuyen mucho, no solo a nivel del país, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Para tener mejores datos de estos temas. Muchas gracias. Perfecto, Sebastián, muchas gracias por el aporte que nos has compartido. Ya bien lo decías, en este caso, pues que la información que acabas de presentar sea también de beneficio y, ¿por qué no?, también un inicio de investigación para todos los alumnos que también están en esta tarde con nosotros, que ya sobrepasaban los 350 conectados. Bueno, vamos a entrar ahora en la fase de preguntas. Estefanía, si estás por ahí. Sí, aquí estoy. Perfecto. Bueno, en este caso, Emerson López vuelve a preguntar, porque dice, no sé si hablaron sobre la pregunta que él hace, pero ¿qué materiales son los más adecuados para la construcción de una cama biológica? Aquí tal vez yo te puedo ayudar con algo. Recordemos, Emerson, que hay dos tipos de camas biológicas, una de tipo abierta y otra de tipo cerrada. La que hemos visto hoy específicamente que ha expuesto la ingeniera Aguilera ha sido la cama biológica de tipo abierta, ¿verdad? Si hablamos de materiales, nos damos cuenta que los materiales que se utilizaron para hacer este tipo de cama biológica no llevó pues mayor inversión, ¿verdad? Si nos vamos a los materiales que llevan el sustrato para que éste logre crear el hongo de pudrición blanca que explicaban anteriormente, en el principio se tiene que tener los 10 centímetros de espesor de la arcilla, que recordemos la arcilla va a ser una capa permeable, es decir, que cuando lleguen los lixiviados a ese punto, todavía van a encontrar una
una capa que los va a mantener por un tiempo mayor, para que todavía si quedaran algún tipo de residuos queden ahí y ya se vayan entonces al suelo donde los queremos nosotros dirigir. Luego está la parte de la mezcla del sustrato, que en un 50% se hablaba de el rastrojo de maíz. El rastrojo de maíz contiene un alto contenido de lignina, que es lo que necesitamos para la descomposición y la creación, en este caso, del hongo de pudrición blanca, que técnicamente o científicamente se conoce como Phanerochete chrysosporium. Luego, como tenemos brosa en un 25% y suelo de lo que nosotros logramos extraer en otro 25%, creamos el sustrato de tal manera que este sustrato lo vamos a incorporar a la cama biológica previamente. En el caso del rastrojo de maíz se explicó que se tiene que cortar en fracciones de 1 pulgada para que la descomposición sea aún mejor y mucho más rápida. Cuando ya se tiene todo el sustrato dentro del orificio que hicimos para crear la cama biológica, sembramos una capa de grama que va a servir como un indicador de humedad o falta de humedad, como también lo explicó Sebastián. Va a ser un indicador de un derrame que no tenía que llevarse a cabo si no lo hicimos con un triple lavado. ¿Ya? Entonces, básicamente que por ahí iría los materiales que lleva la cama biológica y en esencia, pues conocer que en este caso la colocación de una estructura para evitar la entrada de lluvia nos va a permitir que la cama biológica no se vaya a dañar, porque si ingresa más agua de la que nosotros logramos calcular que es el agua contaminada y en base a eso se va a hacer el tamaño de la cama biológica, si entra más agua de la que calculamos, el hongo pues solamente se nos va a echar a perder. Si nos vamos, yo creo que está ahí, Estefanía, la de tipo cerrado. Yo creo que la siguiente, o está más adelante. Ahí está. Si nos vamos entonces a los materiales que lleva esta, si vemos aquí sí hay más inversión, porque se le coloca una capa impermeable a todo alrededor. Ya le colocamos un tipo de grava que va a servir como un ecofiltro, y hacia arriba todo lo que ya mencionamos anteriormente, la arcilla, el sustrato, pero necesitamos extraer esos líquidos. Entonces se le coloca un drenaje que va directo a un pozo de recolección, en donde le podemos nosotros también en este caso utilizar esa agua para dos actividades. Una podría ser utilizar la misma agua para mantener verde y humedecida la cama biológica, o también extraer un poco de esa agua que ya tenemos en el pozo de recolección y llevarla a un análisis y determinar entonces la calidad del agua que está saliendo de nuestra cama biológica. Por ahí iría la respuesta si hablamos de materiales. Y ahora vamos a ver si hay otra por acá. Bueno, Alan Quijada, Estefanía, te pregunta si... ¿Me Dime, oyes, adelante. Luis? Sí. Perdón que interrumpa, pero solo quisiera recordarles a todos que el hecho de que se vea sencillo el diseño de una cama biológica no significa que ésta deje de ser un reactor. Reactor se llama porque hay una reacción involucrada en donde hay que mantener con mucho cuidado el equilibrio y el funcionamiento del mismo. Los microorganismos, en este caso el hongo de la pudrición y los demás microorganismos que se generan dentro de la cama, están vivos y por lo tanto necesitan humedad, necesitan materiales que degradar, necesitan un equilibrio químico, y eso va a garantizar que sigan funcionando por el tiempo que se requiere y con las características que necesitamos, que como bien acaba de mencionar el ingeniero Franco y ya mencionó Estefanía, es reducir esa carga de compuestos orgánicos, que son los plaguicidas, al mínimo posible. Y por eso es necesario hacer ese monitoreo y ese control, verificar todo el tiempo que nuestra cama biológica está funcionando. En algunos casos hemos visto que a la cama biológica se le van a poner materiales encima, porque como es un espacio,
otros materiales o se abandona, y es una tristeza porque es una herramienta que va precisamente a garantizar, a ser parte de una certificación que estamos siendo responsables a la hora del tratamiento de las aguas, de limpieza de equipos y de EPP que tenemos cuando hacemos aplicaciones. Así es que solo es como para llamarles la atención a ustedes que de hoy en adelante, cuando consideren cómo hacer una, un sistema de preparación de plaguicidas, tomen en cuenta que necesitan tener una cama biológica para la limpieza de todos los equipos. Ya es un requisito, y en las certificaciones, como bien lo mencionaron Luis y Estefanía, es necesario y se verifica la presencia de estas unidades. Gracias, Luis. Muchas gracias, Cristian. Tu aporte es muy valioso para este tipo de temas que también tu expertise químico nos llena a nosotros de satisfacción y conocimiento. Estefanía, Alan Quijada consulta, ¿y si la cama tiene un largo periodo sin uso y se seca, cuál es el manejo que hay que darle? ¿Se le debe aplicar agua o con el agua de lavado es suficiente? Pero Ok, antes preguntó, ¿qué pasa si se seca? ok. Si la cama biológica se seca por una falta de mantenimiento durante mucho tiempo, esto realmente sí puede tener varios efectos negativos sobre la funcionalidad de la misma. Y al final, si hay formas de restaurarla y devolverle esa efectividad, ¿verdad? Entonces, se puede rehidratar la cama añadiéndole agua, no del agua de lavado, sino que agua limpia, porque es la forma más directa para rehidratar la cama biológica. Sin embargo, hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar que la cama también pues se sature y se inunde, ¿verdad? El agua debe distribuirse de una forma uniforme para no ir generando charcos, porque si se tiene ya mucho tiempo de no haber humedecido la cama biológica, probablemente pues puede estar un poco compactada. Por eso mismo también es necesario airear la cama biológica. Si ya está completamente seca y compactada, puede que haya una falta de circulación de aire. Entonces, se puede optar por retirar el rastrojo, dejarlo airear una semana y volverlo a incorporar. Esto no solo va a reactivar la descomposición, sino que también va a ayudar a restaurar la estructura que se desea que haya en la cama biológica, ¿no? Y así se va a mejorar la oxigenación. De igual forma, si se toma la decisión de airear la cama biológica, se puede incorporar más material que esté más fresco, ¿verdad? Que tenga más humedad, y esto va a ayudar a que mejore el sustrato. Del mismo modo, si se toma la decisión luego de haberla tratado de rehidratar, de haber aireado el sustrato y pues no se genera o ya no se reproduce el hongo de la pudrición blanca por tanto tiempo en el que no se le dio mantenimiento a la cama biológica, pues es recomendable cambiar completamente el sustrato, ya porque sabemos que conforme el tiempo este material pues pierde el balance de valga la redundancia, los materiales para que funcione como un reactor, como dice Cristian, ¿verdad? No sé si hay otra pregunta, si quedó clara, si contesté, porque creo que eran dos partes la pregunta. Sí, estamos bien, Estefanía. Ok. Vamos a ver. Bueno, por lo demás, que estoy observando que se pudo haber dado en el transcurso de tu ponencia son respuestas que justamente se dieron y que fueron positivas con relación a las consultas que realizaste, Estefanía.
Ok, es Sí, importante recordar que el tema de camas biológicas, tal como lo mencionaba Sebastián, ¿no? Una investigación tan importante, la cama biológica siempre tiene que estar bien mantenida, debe estar húmeda, bien aireada, tener un balance adecuado entre los materiales secos, los materiales húmedos, el sustrato bien, que esté realmente homogéneo. Y de esta forma se puede promover esta descomposición, esta degradación que sea efectiva y de una forma saludable también para el ambiente, ¿no? perfecto, Estefanía. Veo que no tenemos más consultas. Considero que con esto estamos ya terminando y pues como siempre es el momento de que puedas invitar a que nos puedan seguir en las redes sociales. Agradeciéndote el tiempo, Estefanía, y también a Sebastián y a Cristian por estarnos acompañando en esta tarde. De mi parte, pues aquí queda todo. Un fuerte abrazo a todos los que participaron. Buen fin de semana y atentos al enlace de la próxima semana, donde seguramente será un nuevo tema de capacitación y en este caso estaremos abordando el tema sobre, vamos a ver, los productos agroquímicos y el ambiente. Tengan muy buenas tardes todos. Gracias, Estefanía. Ok, gracias también a ti, Luis. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un muy buen fin de semana. Si quieren volver a ver la charla o las distintas charlas que hemos tenido, las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, por ahí como @gremiagrosig. Es un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Nos vemos o nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.